Hola, muy buenas tardes, noches o días. Mediante el presente audiovisual queremos intentar dar respuesta a lo que creemos es la comunicación alternativa. Origen y conceptos de la comunicación alternativa. ¿Podemos hablar hoy de ella? Si bien el modelo de comunicación se ha transformado con el paso del tiempo, todavía hoy y durante toda la vida seguramente seguirán existiendo ruidos que impidan que la información llegue de manera, entre comillas, adecuada a sus receptores. Estos ruidos comunicativos generan conflictos, discrepancias y otro tipo de sentires negativos. No obstante, creo que hoy día sí que podemos hablar de comunicación alternativa, ya que está presente en varios aspectos de nuestra vida social. Este tipo de comunicación nace de una idea de un colectivo social, como ha pasado a lo largo de la historia en distintas partes del mundo, simplemente a través de un cambio que busca mayor justicia, equidad o, en otras palabras, resolver problemas coyunturales específicos. Es decir, que a raíz de este cambio social buscan dejar de lado los beneficios para unos pocos y basarse más que todo en la democracia, es decir, en la democratización de los medios de comunicación, basándose en la comunicación para el desarrollo y haciendo que la comunicación sea mucho más participativa. Uno de sus pioneros fue Luis Ramiro Beltrán, al menos en Latinoamérica. Hay otros nombres sobre la mesa de varios estudiosos que dieron aportes acerca de este concepto, pero hoy vamos a centrarnos más que todo en él. A través de la creación y de la inclusión de la comunicación para el desarrollo, él fue generando unas bases invisibles, por así decirlo, para crear el concepto de comunicación alternativa por el contexto que se vivía en aquellos tiempos. Un contexto que hoy día aún se ve, pero de una manera menos represiva en ciertos casos. Digamos que para esa época simplemente existía un tipo de comunicación que era completamente unilateral y donde los mensajes que se emitían como los que se recibían eran completamente controlados. Hoy día seguramente pase lo mismo, pero no de una manera tan remarcada y tan opresora. A lo que me refiero con las bases invisibles es que la comunicación alternativa siempre ha estado ahí. Sin embargo, a raíz de los estudios de esta persona, fue que se le empezó a dar cierta visibilidad o a crear ese concepto de esa problemática social o fenómeno social que hasta ahora no es que fuera inédito, sino que más bien nadie había empezado como a indagar la manera de abarcar dicho fenómeno. Por consiguiente, se puede decir que la comunicación alternativa tuvo como origen la comunicación para el desarrollo que estudiaba este señor Luis para las zonas rurales que estaban evidentemente más alejadas de las ciudades principales, con el motivo de integrarlas. En ese sentido, durante la historia surgieron varios protagonistas en Latinoamérica que hicieron posibles pequeños proyectos para que este tipo de fenómeno tomara todavía más territorio o la gente de una u otra forma empezara a integrarse. Cosas como radios comunitarias, foros, periódicos locales eran cada vez más comunes en pro de gestionar el cambio social desde otra perspectiva que hasta entonces era poco conocida o simplemente no interesaba mucho. En ese ámbito me gustaría hacer hincapié de que este concepto va muy de la mano de la comunicación comunitaria, comunicación ciudadana y de la participación ciudadana, que al final no se trata de otra cosa sino de la integración. La comunicación social, entre otras cosas, es un proceso de interacción democrático basado en el uso de símbolos mediante los cuales los seres humanos nos comunicamos, hacemos un intercambio de manera libre y dialógica eh, de nuestras experiencias, demostrando nuestros afectos, actitudes, comportamientos, etcétera. Y este tipo de cosas influyen en el comportamiento o en el pensamiento de los demás. Es por eso que el concepto de comunicación ciudadana va completamente de la mano de la comunicación alternativa, ya que simplemente es eso, interacción, hacer que la ciudadanía también se integre de manera colectiva al sistema, por así decirlo, pero en otras palabras, que se haga escuchar, que sea parte, que colabore
y que no sea visto como algo que está rezagado o al margen, sino que sea parte de un cambio. Es decir, que la comunicación alternativa actúa como una ampliación en la participación para el pueblo en el proceso comunicativo, como emisor de mensajes con otro tipo de medios con el fin de cambiar la realidad social. Es decir, que ayuda a que los ciudadanos o los miembros de la comunidad se sientan integrados y acogidos. Eso nos lleva a una palabra llamada protagonismo. La comunicación alternativa es popular, ciudadana, participativa, horizontal, democrática, y eso significa que varios sectores de los pueblos o comunidades pueden ser protagonistas y también autónomos. Esto se reconoce a través de distintos ciudadanos que a veces logran influir en los demás y son reconocidos en su comunidad como líderes sociales, por ejemplo. Hay un tema que no me gustaría dejar de lado y voy a darlo a conocer en este momento. Conocer las raíces y acercarse al pasado enriquece la actuación pertinente en el presente y la proyección al futuro. Por esto consideramos que para quienes tienen su quehacer profesional de la comunicación ligado a iniciativas de desarrollo, es interesante conocer la historia de su surgimiento narrada por quien la vivió de primera mano. En pantalla estamos viendo algo de lo que yo hablé anteriormente y es el proceso colaborativo que dio lugar al diseño y puesta en marcha del sistema de monitoreo y alerta temprana del río Pilcomayo. Esto evidentemente es en otro país, pero es una evidencia de que la comunicación alternativa ayuda a integrar a las comunidades para con los sistemas ya establecidos. En este caso, a través de esta colaboración, lograron solventar un problema claramente social y territorial que había en esa zona por un río que se estaba prácticamente desbordando e inundando las viviendas que estaban allí asentadas. Es por ello que me gusta hacer hincapié en el cambio de la realidad social, los cambios económicos y sociales, para desinstrumentalizar la comunicación, ubicándola al servicio de los procesos incluyentes y dialógicos a favor de las sociedades que cada vez están más humanizadas. Entonces, este es un ejemplo de que la participación ciudadana hace parte de un protagonismo y de la democracia. De ese modo, la sociedad se integra, participa en la emisión de los mensajes, hay un diálogo y se valoran a los sujetos que son partícipes de ese diálogo y se llegan a soluciones. Esto hace que exista la creación de vínculos y de compromisos. En ese sentido, impera la intención educativa dentro de la comunicación. Es otro concepto que hoy se conoce como educomunicación, pero que hace parte también de esto, de modo que los implicados puedan aplicarse, integrarse y crecer, ayudando a crecer a otros. Entonces, en este caso puntual, eh, este crecimiento social se dio gracias a que otros antes de ellos habían estado observando distintos cambios climáticos y habían estado informando dentro de su comunidad cómo estos cambios afectaban, valga la redundancia, a su comunidad. De ese modo, al final, todo ese cúmulo de información ayudó a que crecieran y a que pudieran resolver dicha problemática. Esta comunicación no se limita a la lectura crítica de los medios, sino que incluye una agenda propia y genera información propia, construyendo otro tipo de noticiabilidad. Aunque muchas veces se le asocia con las disidencias, esto pasa porque la comunicación alternativa tiene que dar la sensación de ser algo genuino, de ser algo que no está controlado por nadie y de que es de acceso libre para todos. Esto permite dar a conocer estos hechos que hacen que una población se identifique a sí misma a través de su cultura, de las problemáticas sociales y distintas variables de su día a día que los afectan como seres humanos. En respuesta a la pregunta de si la comunicación alternativa sigue presente hoy en día, la respuesta es que sí. Esto se debe a la facilidad con la cual transita la información en la actualidad, donde cualquier ciudadano del común puede hacer dicha generación de información. En este caso, en la pantalla estamos viendo un acuerdo o un decreto distrital que está aún vigente hasta el día de hoy. Si bien es cierto que este artículo está completamente politizado, no hay que dejar de lado el hecho central del mismo, en este caso el Consejo de Bogotá y una serie de
líderes sociales, por así decirlo, hacen hincapié en el fortalecimiento de la comunicación alternativa y comunitaria, y de este modo, en este caso el Consejo de Bogotá, les está dando una especie de reconocimiento, recalcando la importancia que tienen los medios comunitarios en los cambios sociales. En respuesta a qué experiencias de comunicación alternativa conozco, quisiera dar a conocer el medio digital de la Oreja Roja, que, como lo dice en su descripción de sí mismos, es un medio que nace a base de un colectivo social de estudiantes y gente que se graduó de comunicación social y que busca comprometerse con informar a los ciudadanos siendo lo más horizontales y entre comillas objetivos que les sea posible. Coloco objetivos entre comillas ya que en el periodismo no siempre se puede ser objetivo. Creo que hay muchas perspectivas que suelen ser subjetivas, pero en la medida que se pueda dar la mayor cantidad de información a la cual se tiene acceso de manera completamente libre y puntual, creo que es el acercamiento a hacer lo más transparentes posibles y este medio cumple con eso. Entonces, como ellos mismos lo dicen, ellos se reunieron porque no veían que los medios tradicionales representaran la voz real del pueblo. Entonces aquí es cuando uno se da cuenta que lo que pasa a nivel social es que las personas, los miembros de la sociedad, suelen tener más empatía o suelen sentir cierta afinidad hacia estos medios de comunicación debido a que ellos son o aparentan ser mucho más genuinos que los medios unilaterales de comunicación, como son los medios masivos, a los cuales casi siempre damos por hecho que están siendo controlados. Buenos días, mi nombre es Norma Pardo, pertenezco al grupo 27 de Comunicación Alternativa. ¿Qué es la comunicación alternativa? Según Lewis, sostiene que la comunicación alternativa es aquella que propone lo alterno a los medios de comunicación tradicionales, es decir, los más usados, buscando oponerse a estos medios de comunicación de masas. Según la UNESCO, la comunicación alternativa se refiere a estructuras y tradiciones que se establecen como suplemento a la tradición principal, debido a que esta última no satisface plenamente las necesidades de comunicarse de ciertos grupos. La comunicación alternativa prevalece y resiste por más que los sistemas dominantes hagan lo posible por ignorarla o eliminarla. Los medios alternativos de comunicación siempre han existido y se encuentran profundamente vinculados con el desarrollo de la sociedad. En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y su inminente desarrollo, ha surgido una nueva era de comunicación alternativa. Sitios web, blogs, podcasts, foros, emisoras digitales que, entre otros, han abierto un universo de posibilidades que alentadoramente nos invitan a establecer redes e interconectarnos con el fin de fortalecer y propagar esa conciencia social tan necesaria. Las comunidades han encontrado en los medios alternos el camino a la participación social. El acceso a estas nuevas posibilidades les ha dado una voz a todas esas personas que querían compartir su lucha, expresar sus mensajes, su opinión, haciendo eco en sus regiones, naciones e incluso el mundo. En la comunicación alternativa, la realidad social se cuenta a través de las voces de sus protagonistas. Si bien el gran auge de la comunicación alternativa tuvo que ver con la expansión de las tecnologías de la información y la comunicación, tiene sus precursores a lo largo de toda la historia de la humanidad, el voz a voz, los relatos de nuestros ancestros, las historias que ensamblan nuestras comunidades. Comunicación ciudadana. Partimos de una necesidad primordial, y es crear en el ciudadano la idea de crear comunidad, generar un equilibrio entre la individualidad y lo colectivo. La ciudadanía es igualdad legal, social y humana. Los derechos y obligaciones que todo ciudadano requiere forman parte de una unidad con la ciudad, el país y el mundo, que pasa por sentirse y comportarse como parte fundamental de una sociedad, mereciendo respeto y generando responsabilidades. Pero pertenecer no significa sumisión, ni estar de acuerdo con el sistema existente. Ello nos compromete con una comunicación más bien ligada al debate. La ciudadanía supone compromisos con ciudadanos con los otros, construcción de acuerdos, de redes, espacios y comportamientos de solidaridad.
Una comunicación que busque estos diálogos y fomente empoderamiento colectivo planteará de otra manera la idea de comunidad, ligada a las libertades e independencias individuales. Empoderar al ciudadano, generar debate es un pilar fundamental, reforzar el sentido de comunidad y pertenencia hacia la misma. Creo que hoy más que nunca podemos hablar de comunicación alternativa. Cualquier persona en casi cualquier lugar del mundo puede contar su historia y ser escuchado, sin importar su idioma o la distancia. La variedad de opciones alternativas de comunicación, tanto en Colombia como en el mundo, son inclusivas y amigables. Un blog, un canal de YouTube, un podcast, se convierte en un excelente aliado cuando tenemos algo que contar, cuando tenemos un objetivo que comunicar. Ya no vemos al mundo con los mismos ojos, no aceptamos las cosas de una manera tan simple, indagamos y debatimos sobre lo que se nos presenta como verdad. Tenemos más herramientas a nuestra disposición para ser escuchados. Como medios alternativos me gustaría destacar dos, la revista Hecatombe y la revista El Malpensante. Personalmente tengo un grato recuerdo cuando realicé junto a mi grupo de compañeros del colegio un programa en la emisora de mi municipio. Un pequeño espacio que nos fue concedido para hablar de la comunidad, para hablar cómo los jóvenes veíamos a nuestro pueblo y el desarrollo que estaba teniendo. Me alegra ver que hoy en día este espacio sigue abierto, que los jóvenes siguen haciendo uso de él y que está teniendo repercusiones importantes sobre cómo desarrollamos nuestros programas en esta pequeña comunidad. Comunicación alternativa es aquella que se refiere directamente a una forma de comunicación distinta a la empleada en el habla, en el cual el emisor es totalmente independiente y no se identifica con los medios masivos y comunes de comunicación, los comerciales, y posee además su propia identidad. Muchos de ellos son comunitarios y propenden y luchan por el servicio de su comunidad y en general el servicio a la sociedad. Es una comunicación activa que apoya la funcionalidad del habla. Es variada y pretende por medio de esa misma variedad de entornos y matices, incidir en la conducta y en el mejoramiento del intercambio comunicativo. Si hablamos de un medio alternativo interesante, me gustaría tomar el ejemplo de La Nueva Prensa, un medio independiente cuyo lema es "La verdad sea dicha". Es un medio fuerte, estricto, criticado y fundado por Gonzalo Guillén, quien unido con otros profesionales, otros comunicadores realmente muy profesionales, emprendieron este reto investigativo. Es un medio incisivo que remueve fibras, que va al fondo de la investigación, que enfrenta opiniones, conceptos, hechos y fenómenos. Es un medio realmente muy criticado por el expresidente Álvaro Uribe. Sus lectores lo apoyan financieramente y así logra sostenerse a través de un sistema de crowdfunding que lo sostiene, lo fortalece ante sus lectores y siempre a la luz de la verdad. A partir de la década del 70 llega una comunicación diferente, alterna a los medios masivos y fue capaz de transformar la comunicación y la información en mecanismos de diálogo y participación. Para la década del 90 se fueron originando diversas radios de interés público, en las que además se destacaban emisoras no solo estatales sino también las locales, étnicas, educativas, entre muchas más. Las emisoras comunitarias, quienes capacitadas en el área, también abrieron una infinidad de maneras de comunicar e informar, empezando desde las organizaciones locales a las que les dieron voz para su libre expresión y en temas de interés común. Así se fueron construyendo varias herramientas de participación en el que se ejerció la actividad de la comunicación como un derecho humano que favoreció el libre pensamiento e identidad de diversas organizaciones con interés comunicativo. Sin embargo, debido al crecimiento colosal de la comunicación, se apodera el monopolio de la información por parte de la clase social dominante, en donde surgen brechas comunicacionales e informativas entre las clases inferiores. De acuerdo con el autor Greenberg, sostiene que la comunicación alternativa no puede significar una transferencia de monopolio en una clase social dominante a una nueva élite de poder, ni que se deje intacta la relación asimétrica entre emisor-receptor, diferenciándose de esta forma de perspectivas comunicacionales conductistas, estatistas y autoritarias. No obstante, la comunicación alternativa, o también llamada comunicación popular, ciudadana,
Nace como medio de participación equitativa, de escucha y una lucha incansable por la libertad de expresión de los actores sociopolíticos, mitigando así las tensiones en el campo de la comunicación social. Así pues, este tipo de comunicación se enfoca en procesos comunicacionales a fines distintos a los masivos, en donde se construye y es de suma importancia el trabajo en red y la creación colectiva de nuevas narrativas discursividades.